Tenemos la postura de adolescentes delincuentes, nacen y acá se hacen. Antes de nada tengo que decirles las siguientes reglas. Primera regla, chicos, respetar el tiempo. Solo tienen 2 minutos para defender su propuesta y asimismo van a ver el momento de las preguntas entre ustedes, que tendrán 1 minuto máximo para responderlas. Tienen que tratarse con delicadeza, con respeto, no deben de gritar. Vamos a empezar este debate. Para las personas que nos acompañan en el balcón, va a haber un micrófono por si ustedes quieren hacer una pregunta, para que de esa manera se dirijan, o a través de algún papelito por escrito, la vamos a estar leyendo para las diferentes posturas. Ahora sí arrancamos. Vamos a empezar con ustedes, ¿les parece? Entonces, vamos a empezar en este momento, chicos. Presten atención. Muy buenos días nuevamente. En mi opinión, el delincuente nace, no se hace. Esto lo digo porque hace poco escuchaba la historia de un chico que había cometido actos delictivos. Este joven venía de una familia honesta, trabajadora, reconocida por la comunidad. Y se sabía que sus amistades no estaban vinculadas a este tipo de acciones. Entonces, les pregunto yo, si este chico no estaba rodeado de personas que lo lleven por el mal camino, ¿cómo lo aprendió? Esto se debe únicamente por cuestiones genéticas y que lo llevaron a tener un comportamiento antisocial. Recalca el autor Lambroso César, 1987. Los delincuentes nacen con una tendencia inherente al comportamiento delictivo, según el autor Landecho Velasco, 1987. En otras palabras, nacen malos, y no importa qué tipo de entorno o educación tenga, porque de todos modos nadie puede hacer nada al respecto. Concluyo con que el delincuente es una persona enferma y que debe ser tratada, debido a que sus deficiencias biológicas lo hacen ser diferente a los demás seres humanos. Muchas gracias. Muy bien. La felicito a Eleonora, se ha tomado exactamente los 2 minutos. Para todos los panelistas, les recuerdo que solamente 2 minutos se van a tomar para presentar su postura. Seguimos. Buenos días, mi nombre es Daniel Santana y hoy les explicaré por qué los delincuentes nacen y no se hacen. Los delincuentes nacen a causas genéticas, las mismas que se basan en características biológicas innatas relacionadas con la teoría del Lombroso, la misma que se constituye con 4 factores y uno de ellos y más importante es el determinismo biólogo, el cual que nos da a entender que a pesar de cualquier influencia social que haya tenido la persona, no afecta a la deficiencia de empatía de la misma. Muchas gracias. Muy bien. Acabamos de escuchar la postura, la propuesta de que nacen. Ahora vamos a escuchar a los panelistas que opinan lo contrario. ¿Nacen o se hacen? ¿Ustedes qué dicen? De acuerdo con lo que dijo Enrico Ferri, hay un factor que puede llevar a una persona a cometer un delito. Este factor se llama el factor social. Habla de cómo una persona se va desenvolviendo en la sociedad, partiendo de la residencia donde vive, la economía, la pobreza y el sistema educativo. Luego surgió otra teoría llamada la teoría ecológica. Esta teoría la describió Urie Bronfenbrenner. Habla de cómo el entorno influye en la persona para que pueda cometer un delito. Luego, McKay, uno de los principales investigadores de la teoría de desorganización social, en 1942 estudió más de 5.000 casos de delincuencia en jóvenes. Entonces, se logra confirmar que los factores, tanto económicos como sociales, de la ciudad o del país del que se habla,
tiene una mayor criminalidad que las zonas con mejores recursos económicos. En esto se basa la teoría ecológica. Por otro lado, todos sabemos que gran parte de la población tiene menos oportunidades para salir adelante. ¿A qué me refiero? Me refiero a la falta de recursos económicos, a la falta de educación y a la falta de empleo. Enfocándonos un poco en lo que es la falta de empleo, sabemos que una persona con menores recursos económicos se le hace mucho más fácil salir a las calles a robar en vez de conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque no hay. Y esto conlleva a una persona a ser presa fácil de la delincuencia. Y así es como se van uniendo a bandas delictivas y va aumentando la criminalidad en el país. Por eso, un delincuente se hace, no nace. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Desde mi punto de vista, un delincuente se hace. Según Edwin Surlentan, desarrolló una teoría de la asociación diferencial en 1939. Esta teoría sostiene que el delincuente se aprende a través de la interacción social y la comunicación social. También nos da puntos claves, como la delincuencia no es innata, sino que se aprende a través de la socialización. Otro punto que destaca es la teoría de la anatomía, desarrollada por Robin Merton. Esta teoría sugiere que la delincuencia surge cuando hay una discrepancia entre las metas culturales de una sociedad y los medios legislativos disponibles que hay para alcanzarla. Un punto clave que destaca es que Merton identifica 5 puntos de adaptación: la conformidad, la innovación, el ritualismo, la retirada y la rebelión. Ambas teorías ofrecen perspectivas valiosas sobre la delincuencia. En conjunto, estas teorías nos sugieren que la delincuencia no es un fenómeno multifacético, sino que puede ser causado por varias cosas. Para abordar eficazmente la delincuencia hay que tomar medidas sociales como económicas y desarrollar estrategias que ofrezcan oportunidades equitativas para todos. Gracias. Bien. Continuamos. Buenos días. La idea de que los delincuentes se hacen viene de la creencia que las personas no nacen malas, sino que se van creando así por su entorno y experiencias de vida. Según esta idea, muchas veces situaciones como la pobreza, falta de educación, vivir en un ambiente violento o las malas influencias pueden llevar a alguien a cometer delitos. Muchas personas creen que crecer con problemas o malas condiciones es más probable que ellas terminen tomando malas decisiones. En resumen, se cree que el delito es el resultado de las circunstancias y no de la naturaleza con la que nace alguien. Ahora, hablando del concepto de lo que los delincuentes se hacen en lugar de nacen, proviene de teorías en criminología y psicología, en el que se sostiene que el entorno, las experiencias de vida y la educación juegan un papel crucial en el desarrollo de una conducta delictiva. En otras palabras, muchas personas creen que el comportamiento criminal se forma o se hace a lo largo del tiempo debido a factores sociales, económicos y familiares, en lugar de ser algo innato. También hay teorías que proponen una combinación de factores biológicos y ambientales. En el concepto de los delincuentes se centra en cómo las experiencias y el contexto pueden llevar una conducta antisocial. Una frase que da mucho esta idea es de César Lambroso, quien dijo que el delincuente no nace, se hace. Aunque Lambroso también exploró teorías sobre características físicas y predisposiciones biológicas, esta idea se asocia con que las condiciones sociales y experiencias de vida son factores clave en la formación de un comportamiento criminal. Gracias. Muy bien.
yo les agradezco el tiempo que se han tomado, ha sido dentro de la regla que hemos puesto. Ahora vienen las preguntas entre ustedes. ¿Quién quiere empezar para hacer preguntas? Para la niña Leonor. Aquí. ¿Por qué usted cree que algunas personas nacen con una predisposición hacia el comportamiento delictivo? Tiene un minuto. Esto se debe a que ellas nacen con una tendencia inherente al comportamiento delictivo. Esto lo recalca el autor Landecho Velasco, 1977. En otras palabras, nacen malos y no importa qué tipo de entorno o educación tenga, porque de todos modos nadie puede hacer nada al respecto. Además, estos delincuentes son personas enfermas y como tal deben ser tratadas, debido a que sus deficiencias biológicas lo hacen ser diferente a los demás seres humanos. Gracias. Bien. 42 segundos. Seguimos. ¿Hay otra pregunta? ¿Quieren hacer otra pregunta? ¿Acá ustedes? ¿Pueden hacer preguntas? Es el momento de la pregunta entre ustedes. Tienen un minuto para responder. A cualquiera le hace la pregunta, ¿sí? ¿Por qué creen que los jóvenes hacen y no se nacen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los jóvenes se hacen y no nacen? Respondiendo a tu pregunta, Daniel, los delincuentes se hacen debido a que a medida que van creciendo, van desarrollando su mentalidad, van asociándose con el mundo de afuera y ahí es donde muchas personas influyen en su vida y como antes había mencionado, los factores sociales. Dentro de los factores sociales están los recursos económicos, el sistema educativo y el empleo. Bien. Seguimos. ¿Otra pregunta? Hola. Compañero Santana, ¿qué papel juegan los factores genéticos en la formación de la personalidad de un individuo? Un ejemplo podría ser el caso de estudios que muestran una relación entre anomalías genéticas y el comportamiento agresivo. Por ejemplo, algunas investigaciones han identificado la mutación en el gen MAOA, conocido como el gen guerrero, que afecta a la regulación de dopamina vinculada al control de impulso y la agresividad, y eso diferencia de las personas comunes a otras. Bien, seguimos. ¿Tienen otra pregunta ustedes para hacer? ¿No? ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Para el público puede ya ir pensando la pregunta, nos la pueden hacer llegar o le hacemos llegar el micrófono. Eleonora, tú en tu concepto mencionaste sobre la teoría del Lombroso. ¿Cómo tú me puedes asegurar que esa teoría es verdaderamente correcta? Según lo que yo he investigado, esa teoría es errónea y muy poco ético determinar que una persona nace para ser un criminal simplemente por sus rasgos físicos. Te lo voy a explicar simplemente. Esto se debe a estudios científicos. Por ejemplo, te voy a dar. En la antigüedad, cuando fuimos colonizados por los españoles, ellos mandaron a la gente más cruel, a los delincuentes, violadores, la mandaron a las Américas. Es más, si se moría, no importaba. ¿Qué pasa con eso? Al momento de reproducirse con nuestras indígenas, ellos ya traspasaron nuestros genes. Y en eso es lo que se trata la teoría del Lombroso, teniendo un justificativo para decir que los delincuentes nacen malos y se convierten en unas personas insociales.
¿Hay alguna otra pregunta? Ya, Eleonora va a hacer una pregunta. ¿La escuchamos? Cristina, si dices que el delincuente se hace, ¿cuáles son los factores que influyen para que una persona se convierta en un antisocial? Tengo 4 factores: factores individuos, factores familiares, factores sociales y eventos traumáticos. Cuando hablamos de factores individuos, hablamos sobre que una persona toma esa misma decisión con su consentimiento, o sea, sabiendo que está tomando eso. Factores familiares, cuando no tiene mucha comunicación con la familia o no comparte y se siente solo y hace que lo lleve a este tipo de relaciones. Factores sociales, cuando tienes estas asociaciones con las personas que tienen más cercanía a los comportamientos criminales y hace que esto en su entorno haga que él sea un delincuente. Y los eventos traumáticos son que sean acusados, abuso, tanto como mental, físicamente, sexual, como tú lo veas. Y otro más de eventos traumáticos son a veces los abandonos. Por el miedo de volverse a sentir solos, se refugian en algo que saben que no lo van a dejar. Ya nos estamos acercando a la parte final del debate. Yo les quiero agradecer a los participantes, cada uno con su postura. Este video le vamos a hacer llegar a la Asamblea Nacional para que ellos vean el aporte, el interés que ustedes tienen de juntos resolver este problema, porque este no es un problema solo de los delincuentes, es un problema de toda la nación. Muy bien, al principio del debate estábamos todos nerviosos, o sea, no sabíamos cómo empezar y qué ellos nos iban a preguntar, cómo íbamos a responder, nuestro concepto, cómo le íbamos a dar. Luego nos tranquilizamos todos, empezamos a tener más confianza en nosotros mismos al hablar, al expresar nuestro criterio propio, claro. Pues sentí mucha emoción al ser escogida para hacer este debate. Sin duda alguna este tema es muy interesante y súper necesario que los jóvenes sepan acerca de esto. Obviamente sentí tal grado de presión, me sentía mal, pero ciertamente algunas preguntas estuvieron bien formuladas y las traté de responder y dar una respuesta satisfactoria. Todos tenemos la capacidad de no convertirnos en un delincuente, porque al final de cuentas nosotros somos los que decidimos si sí o si no ser delincuentes. Y que muchas gracias por hacernos sentir la atención y a dejarnos participar en este debate. Se siente muy chévere, también muy nervioso, pero es un momento lindo que pasas porque tan solo no comparten ideas, sino que también intercambian ideas y te hacen preguntas en lo que tú puedes formular mejor tu forma de pensar y razonar. Y por ello que el debate de hoy fue un debate muy interesante, un debate que invita a los estudiantes a pensar en el qué y en el cómo de lo que está pasando en nuestro país en nuestros momentos. Bueno, mi querido doctor, primeramente debo agradecerle la iniciativa que tiene para poder seguir haciendo un trabajo que va a fomentar cultura, por habernos elegido como la institución para poder hacer esta actividad. Doctor, muchísimas gracias y espero porque esta no sea, bueno, la primera sí es, pero no sea la última, que comparta con nosotros. Estaremos siempre prestos para darnos, como dicen algunos, la mano y apoyarnos mutuamente en las actividades que estamos realizando. Ahora sí les pido que se den la mano, ¿no? Porque no quiero que se hagan enemigos.